Bienvenidos a bienvenidos a la clase de los menores. Estamos contentos porque ustedes están en la clase de los menores y vamos a hablar hoy día sobre uno de los profetas que muy pocas veces se ha escuchado predicar. Mayormente se escucha predicar acerca de este profeta en las lecciones de los adultos, así que vamos a hablar sobre esta lección, sobre un profeta que se llamaba Habacuc. Para eso te recomiendo que leas los 4 libros, capítulos que tiene el libro de Habacuc, que es un libro que está en el Antiguo Testamento. El propósito de esta lección es que Dios es nuestro amigo y compañero en todas las circunstancias. El versículo se encuentra en Habacuc 3, 17 y 18. Dice: me llenaré de alegría a causa del Señor, mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan los higos ni den fruto los viñedos. Es bien interesante porque la gente siempre quiere que las cosas marchen bien. Tú ahora que estamos en la pandemia, quieres que nadie de tu familia se enferme, que la epidemia pase lejos. Ustedes escuchan muchas historias, quieren que todo sea como un final de Disney, everybody's happy, forever, ¿no? Pero todo el mundo es feliz, pero no, vivimos en un mundo lleno de pecado. En el tiempo de Habacuc estaban pasando ciertas cosas y entonces Habacuc hace escribe un libro donde él muestra las preocupaciones que él tenía y vamos a ver más adelante. Estamos hablando acerca de la adoración, adoramos a Jesús, a Dios, porque su presencia nos transforma. Jesús es mi adoración, o sea, uno tiene que adorar a Dios antes de la pandemia y durante la pandemia. Esto lo podemos entender así. Tú tienes que estar contento con Dios en la pandemia y antes de que la pandemia apareciera. Vamos a ver quién es Habacuc. Primero, este libro se escribe, Habacuc aparece el libro, se escribe entre el año 612 a 605 antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Los asirios estaban invadiendo, pero Nabopolassar, el rey de Babilonia, ganó. Había una alianza entre los caldeos y los asirios. Egipto estaba cayendo su poder sobre la Babilonia. El rey Josías muere en una batalla contra el rey de Egipto. Los medos caen en Asur y Nabucodonosor está a punto de invadir Jerusalén. Así que todo el mundo de aquella época estaba tan convulsionado como lo están ahora los judíos con los palestinos y entre los árabes. Así que el mundo estaba en aquella época, estaba pasando y Habacuc estaba mirando muchas cosas y él dijo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Dios? No, este libro narra el diálogo que tiene el profeta Habacuc, lo tiene con Dios y él le hace preguntas. ¿Por qué Dios no está actuando? ¿Por qué Dios es indiferente ante el mal? ¿Por qué pareciera como que la gente malvada queda sin castigo? ¿Por qué él escuchaba Babilonia conquistó, ha matado gente, pero por qué? ¿Dónde está Dios? Y es la misma pregunta que muchas personas están haciendo hoy día con el COVID. ¿Dónde está Dios cuando se está muriendo la gente en los hospitales? ¿Por qué el COVID ha llegado a tantos lugares? Ahora, no es malo preguntar, y uno después decir dónde está Dios, pero Dios está siempre en el corazón de las personas que le siguen, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo de pecado, aunque seamos buenos cristianos, aunque tú vengas a la iglesia, tú des ofrenda, la muerte, la enfermedad y la tragedia no van a llegar a tu casa. Por lo tanto, Habacuc era un profeta, era un profeta, no dejaba de tener sentimientos, él quería una respuesta, así que él estaba preocupado, perturbado, asombrado por lo que observaba, así que él tenía preguntas difíciles y se las hizo a Dios. Ahora, el nombre Habacuc significa abrazo. Un nombre bien lindo, ¿verdad? Porque siempre nosotros se llaman Mías, hoy día los nombres son Mía, Carlitos, pero el nombre de Habacuc significa abrazo y es conocido como un profeta filósofo, una persona que hizo muchas preguntas.
Su presión no era que Israel no se escapara del castigo, sino que la santidad de Dios fuese vindicada, ¿no? Él sabía que su pueblo estaba en pecado, había un rey bueno, había un rey malo. Cuando estaba el rey malo, eh, cerraban el templo y adoraban a los dioses, hacían sacrificios humanos, adoraban al sol, y era cosas que el pueblo de Dios no esperaba. Estas preguntas que él hacía no eran quejas amargas. Él no estaba amargado, no estaba molesto. Lo que pasa es que él veía que el mundo estaba convulsionado: guerra en Egipto, guerra en Asiria, guerra en Babilonia, los medos, Egipto, aquí en el pueblo está que se pelea, hasta que han matado a un profeta. Así que esas preguntas le partían el corazón al pobre Habacuc. De alguna manera, el papel de Habacuc y su mensaje es lo opuesto a lo que normalmente se encuentra entre los profetas. Si tú lees los libros de Abdías, de Sofonías, el mensaje de Habacuc es un mensaje bien diferente, porque en vez de reprobar a Israel en nombre de Dios, él mismo se enfrenta a Dios y le dice: Señor Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿O por qué tú no estás protegiendo a los inocentes? Y eso aparentemente muchos consideran que cuestionar a Dios es pecaminoso. Pero Habacuc y Job mostraron, ellos hicieron preguntas a Dios y muestran que no es así. Tú le puedes preguntar a Dios: Dios, ¿por qué mandaste la pandemia? Y no por eso, Dios, ¿por qué Dios tú permitiste la pandemia? Porque Satanás utiliza las bacterias, utiliza y hace enfermedades, usa los vientos y hace los huracanes, usa el mar y produce los maremotos, usa los volcanes, la fuerza, y produce sequías y explosiones en diferentes partes del mundo. Pero ¿por qué Dios tú permites eso? Y recuérdate que nosotros sabemos que la respuesta es que hay una controversia entre el bien y el mal, y Satanás quiere destruir a más personas para que no sepan de Jesús. Y entonces esas eran preguntas que Habacuc no tenía y no tenía respuestas, así que él se las hace a Dios. Pero el propósito es que, a pesar de las cosas que Habacuc miraba, una guerra por aquí, asesinatos, un ejército que era torturado, había maldad en su pueblo, Dios tiene las riendas del futuro del mundo. A pesar del triunfo, a pesar de tanta muerte y tanta desgracia, Dios tiene el control del universo. Y Habacuc fue valiente al poder, ¿qué cosa? Al poder tratar de lograr de encontrar las respuestas y saber qué es lo que Dios piensa. El tema también que mucho Habacuc usa es que el justo por su fe vivirá. O sea, que es importante que, a pesar de ver esas desgracias, a pesar de ver guerras, a pesar de ver terrorismo, a pesar de ver personas morir, de ver abusos, violaciones, a pesar de todo, tú tienes que mantenerte tu fe en Dios a pesar de las circunstancias. Porque los tiempos que vivió Habacuc eran tan difíciles como los que vivimos nosotros. ¿Cierto? Habacuc no estaba en el tiempo del rey David, que había una paz y una tranquilidad. No vivía en el tiempo de Salomón, que no hubo guerras. Él estaba viviendo en un tiempo convulsionado, como nosotros lo podemos hoy día comprender y entender. Bueno, no se sabe mucho acerca de Habacuc, solamente que él se le llamaba el profeta, aunque se dice en Habacuc 3:19 que él era músico y quizás era miembro del coro del templo de Dios. No podemos afirmar con certeza, pues, pero el libro se escribió entre el año 612 y el año 588 a.C. Así que Babilonia se estaba convirtiendo en una potencia mundial dominante. Había vencido a los asirios, había vencido a Egipto, y ahora estaba próximo a conquistar realmente Jerusalén. Así que entonces todavía no había, todavía no estaba Daniel. Daniel estaba pequeño posiblemente, pero todavía no había pasado, no había tenido una visión no estaba el libro de Daniel escrito, por lo tanto él no sabía del estatua de Nabucodonosor.
Así que el libro pertenece a esa era de turbulencia antigua. Entonces, lo que pasa es que el poder que antes tenían los asirios, ahora habían sido conquistados por los babilonios. Y los babilonios estaban conquistando las tierras que Asiria no había conquistado. Así que los asirios pierden, ¿te acuerdas de cuando los babilonios destruyen Nínive? ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Cuando los de Nínive se olvidan de Dios, vienen los babilonios y lo destruyen, ¿no? 20 años después que Abacú escribió el libro, los babilonios destruyen también Jerusalén, se llevan a los cautivos a Babilonia, ahí se llevan a Daniel que tenía 17 años. Entonces, realmente esos tiempos fue lo que Habacuc estaba preguntándose. Ahora, la pregunta que él tenía era una pregunta normal y era interesante, ¿no? ¿Por qué Dios estaba usando los babilonios, siendo que los babilonios eran paganos, eran infieles y aparte de su pueblo era idólatra? ¿Cómo es que cuando Dios trabaja, Dios usa personas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con Él en su amor y su paz? Si bien es cierto, los otros libros proféticos llevan la palabra de Dios al hombre, ¿no es cierto? Este libro es las preguntas que hace un hombre, le hace a Dios. En este caso, Habacuc le hace preguntas, ¿no es cierto? En referencia a él. Ahora, Habacuc vivió en el tiempo del rey Joacín, y se profetizó la caída de Nínive, que era la capital de Asiria, y la caída de Judá en el año 586. Entonces Babilonia primero conquista Nínive, Asiria, y luego conquista Jerusalén y por supuesto Egipto, ¿no? Así que Abacú estaba súper preocupado, él estaba viendo mucha corrupción, el pueblo adoraba ídolos, adoraban al sol, había mujeres que adoraban, sacrificaban a los niños y se habían olvidado de Dios, así que él se preguntaba, ¿por qué Dios estaba usando a los babilonios para destruir a los pueblos y especialmente a mi pueblo? Pero Dios respondió sus preguntas y sus preocupaciones, asegurándole que todo sería una maravillosa y que todo el mundo se iba a asombrar. Lo que pasa es que el pueblo necesitaba un cambio. Ahora, Dios estaba usando a los babilonios, que eran un pueblo fuerte, para que pudieran ellos realmente poner ya a los judíos, ¿no?, en su lugar, los hiciera pensar, les quitó el templo, destruyó la ciudad, para que ellos aprendieran a que quitándole eso ellos pudieran acercarse a Dios. Entonces Dios le dijo a Habacuc, y él le comunicó al pueblo que las cosas que iban a pasar en Jerusalén, iba a haber una destrucción y que ellos tenían que ser una cosa que se iban a sorprender, porque nunca pensaron los judíos que habían sido elegidos por Dios para ser el pueblo, que Dios los iba a reprender, pero ellos habían llegado a ser desobedientes, no les importaba ya conocer a Dios, querían ser como los otros pueblos. Entonces Dios les dijo, bueno, ustedes, hay un pequeño pueblo que me sirve, que va a ser conservado, el resto será destruido por los babilonios, porque no querían servir a Dios. Solamente del pueblo judío había un pequeño grupo de fieles a Dios que Dios los conservó, y en los casos que encontramos a Daniel y a sus amigos y otras personas que más adelante nosotros sabremos quiénes son cuando leamos las siguientes lecciones. Las cosas que pasaban eran increíbles. Judá tenía su propio reino, era independiente, era próspero, pero luego Dios le dice a Habacuc que Judá era independiente, que podía defenderse, iba a ser una nación esclava sometida a los babilonios. Egipto le dice que era una potencia mundial, eh, ahora iba a ser destruida, aplastada por completo. Nínive, que era otra ciudad, que era la capital del imperio asirio, iba a ser saqueada y el pueblo se iba a olvidar, ¿no? Así que los caldeos iban a ser un pueblo poderoso. Ahora, los caldeos, tú sabes que vivían en el Golfo Pérsico, lo que hoy día es Irak, así que surgieron en ese poder y comenzaron a imponerse al imperio asirio, porque esos pueblos estaban conquistando territorios, así lo hacían.
Los ejércitos podían conquistar ciudades fortificadas, usaban tácticas de guerra, todo era con espadas, con lanzas, así que el ejército babilonio era muy poderoso y tenían buenas estrategias sus ejércitos y sus armas, ¿no? Pero una cosa increíble que le dijo Abacum, Dios le dijo a Abacum, que Judá, por todas las cosas malas que había hecho, iban a ser castigados por los babilonios. Entonces Abacum se siente raro, porque cómo Dios iba a usar una nación más malvada que Judá para castigarla. Porque los judíos habían gente buena, pero los babilonios eran malos porque ellos hacían sacrificios humanos, adoraban al sol. Entonces, ¿cómo Dios iba a hacerlo? ¿No? Los babilonios no eran malos porque no sabían de Dios, ni tampoco sabían que Dios los estaba utilizando para que Judá volviera a él. Así que cuando los judíos se quedaron sin la ciudad, sin el templo, porque fue destruido, entonces ellos dijeron que ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Lo único que tenemos es a Dios, por lo tanto vamos a regresar a Él. Dios a veces usa esto, Dios te puede quitar todo lo que tú tienes para saber si tú realmente confías en Él. Y por lo tanto los judíos eran orgullosos, así que ahora venían los babilonios para hacer la ruina. Entonces, él pregunta, ¿cuánto tiempo va a prevalecer el mal? ¿Por qué fue elegida Babilonia para castigar a Judá? Dios le dijo que el juicio, aun cuando demorara en llegar, era seguro, aun cuando Dios utilizaría a Babilonia en contra de Judá. O sea que Dios no le dijo 3 años, 2 años, le dijo que iba a ser el tiempo suficiente hasta que sus planes dieran resultado. Él estaba consciente de los pecados de Babilonia y la castigaría también a Babilonia a su debido tiempo. De hecho, los medopersias conquistan Babilonia y se acaba el imperio de Babilonia. Pero Dios le dice a Habacuc que no creas que a Babilonia, aunque destruya al pueblo de Dios, porque no lo destruyó todo, quedó un pueblo, los fieles a Dios se mantuvieron protegidos, ¿no es cierto?, por Dios, como Daniel y sus amigos. Le dijo, no creas que porque Babilonia ha destruido, Babilonia no va a ser castigada, ¿no? Ahora, Dios comienza a hablar y le dice al profeta que escriba todas las respuestas con grandes letras para que la gente vea y comprenda. Porque si tú no es malo hacer una pregunta a Dios, Dios, ¿por qué has permitido el coronavirus? ¿Por qué permitiste que Satanás mande el coronavirus? No es pecado hacerle a Dios, hacerle una pregunta. Lo malo es culpar a Dios, ¿no es cierto? Pero Dios tiene un plan, ¿no es cierto? Porque si tú tienes que mirarlo desde otra perspectiva, porque cuando los judíos se los mandó a Babilonia, a otras ciudades de Babilonia, ahí los judíos empezaron a hablar acerca de Dios, comenzaron a arrepentirse, comenzaron a estudiar la ley de Dios, guardaban el sábado, comenzaron ellos a volver a Dios, porque mientras estaban en el templo de Jerusalén y en la ciudad, ellos estaban seguros de que nada les vendría mal porque eran el pueblo de Dios, pero su corazón de ellos estaba lejos de Dios. Así que Dios decide destruir la ciudad y Jerusalén, pero luego un tiempo después se reconstruye, porque ahí ya vendría Jesús a nacer en Belén, ¿no? Dios le dice que podría parecer que los malvados triunfan, pero al final serán juzgados y los rectos prevalecerán. Quizás no suceda pronto, pero sucederá. La respuesta de Dios llenan el capítulo 2, ¿no? Ahora Dios le dice, mira, no creas, aunque tú ves que Babilonia está teniendo varios éxitos, ha conquistado a Siria, ha conquistado Egipto y puede conquistar Jerusalén, no creas que esa ciudad, ese pueblo va a recibir su castigo, porque luego lo recibió cuando los medopersias conquistan ese pueblo, ¿no? Claro, los babilonios eran malos, confiaban en su poder, pero Dios le dice que el justo vivirá por su fe. Así que a pesar de que el pueblo babilonio era malo, Dios tenía un pequeño pueblo donde estaba Daniel, sus amigos y los judíos. Este pueblo estaba cerca de Dios en la distancia. O sea, no creas que porque estás en la iglesia estás santo, no.
La verdadera santidad está en Dios, en ti, cuando Dios está en tu corazón, en tu familia, cuando Dios realmente está en tu corazón. No creas que Dios no puede quemar la iglesia donde tú asistes. Sí, si tu iglesia no cumple su labor, Dios la puede destruir, Dios puede quemarla, como quemó el sanatorio adventista y quemó también la casa publicadora en 1912. En 1910, 1912, Dios quemó, porque el sanatorio ya no era un lugar de adoración a Dios. En el tiempo de la señora White, Dios quemó la casa editora, porque los libros que estaban a punto de salir eran libros que estaban en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, el panteísmo. Entonces, Dios puede destruirlo para que la gente recapacite. Cuando los judíos se vieron en otro pueblo, con su ciudad destruida, el templo destruida, entonces ellos comenzaron a pensar en Dios, en su relación que tenían con Dios. Así que ahora que ya no tenían esas cosas por las cuales ellos siempre decían, yo soy el pueblo judío, entonces ellos decidieron acercarse a Dios de corazón, ¿no? He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Puede ser que te quiten, ahora con la pandemia nos han quitado las iglesias, ya han cerrado los clubes de conquistadores, los aventureros, la escuela sabática, la iglesia. Pero a pesar de que no estamos en la iglesia, tu corazón eres un justo que vives por la fe, porque en tu casa estás profesando la fe y la lealtad a Dios. O sea, no te creas santo porque estás en la iglesia o porque eres parte de un club. Eres santo porque estás siguiendo a Dios. Ahora, es una cosa, las riquezas que Babilonia traía eran riquezas que ellos obtenían para poder comprar armas, alimentar a su pueblo, y realmente era una época dura. Era una época dura. La gente, los babilonios pensaban que ellos vencían por el poder de sus ídolos, ¿no es cierto? Ellos vencían a Dios por el poder. Ellos pensaban que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios de los judíos, porque cada vez que ellos vencieron a Egipto, decían, nuestros dioses babilonios son más fuertes que los de Egipto. Conquistaron a Siria. Los dioses de Asiria no tienen poder contra el Dios de los egipcios, contra el Dios de los asirios. Y cuando conquistan Jerusalén, dicen, el Dios de nosotros es más poderoso que el Dios de los judíos. Aparentemente eso aparenta, pero el Señor está en su templo, el Señor sabe, Él tiene el control del mundo. Luego Habacuc termina su libro con una oración, teniendo respuesta a sus preguntas y a una nueva comprensión del poder y el amor de Dios. Habacuc se regocija en Dios. Cuando tú tienes una pregunta para Dios, la Biblia te puede responder. Si Dios no te responde, te puede responder a través de un sueño, a través de un mensaje. ¿Verdad? A veces yo conocí una hermana que se llamaba Teódula de Valladares. Ella, un hijo se le murió a ella. El hijo era pescador y cuando salió a pescar vino una ola muy grande y se lo llevó y nunca encontraron el cuerpo. Y la hermana se preguntaba por qué había pasado eso, si su hijo había tenido una oportunidad para arrepentirse. Ella oraba mucho y lloraba, ¿no? Así que una noche ella oraba, leía la Biblia, por supuesto, asistía a la iglesia, y una noche Dios le mandó un sueño, y ella lo contó en una noche de oración que nosotros estábamos, y en esa noche en el sueño ella vio que había una limusina grande y salía un hombre alto y le decía, no llores más porque Él está con nosotros. Y entonces la limusina se iba, entonces ella comprendió que Dios le había dicho que no tenía que llorar porque su hijo había tenido una oportunidad para arrepentirse de los pecados. A veces no es malo preguntarle a Dios, no es malo que tú pidas respuesta a tus preguntas, pero tienes que estar siempre digno de aceptar porque Habacuc tuvo las respuestas y él estuvo tan contento que escribió este libro. Hay canciones que él canta, Habacuc canta canciones, y esto a pesar de las desgracias, de las situaciones difíciles, él veía muerte, asesinatos, corrupción, había miedo, el ejército venía de los babilonios. A pesar de todo eso, él alaba a Dios porque uno tiene que estar en las buenas y en las malas con Dios.
Así que él alabó a Dios por responder sus preguntas. El mal no iba a triunfar para siempre. Habacuc sabía que Dios tenía que disciplinar a Judá y que no iba a ser una experiencia desagradable. Sin embargo, él aceptó la voluntad de Dios y le pidió ayuda y misericordia. Habacuc no pidió escaparse de la disciplina, sino que la aceptó y dijo, Judá, mi pueblo necesita aprender esta lección. Ahora, cuando a Judá le quitaron el templo, destruyen el templo y la ciudad, los judíos recapacitan y dicen, estuvimos libres, Dios nos dio esta tierra, pero lo hemos abandonado. Ahora estamos otra vez en otro, como en Egipto, estamos de esclavos ante los babilonios. Entonces ellos recapacitaron y decidieron mantenerse, decide mantenerse el fiel a Dios. Él usa mucho la palabra Sela, que es posiblemente un término musical que se usaba en aquella época, que podría ser levantar las manos o una señal de adoración o una exclamación como aleluya, amén, para corroborar el mensaje. Sin embargo, hay cosas que estaban pasando, no hubo una buena cosecha, habían muerto animales en Judá. A pesar de todo, Habacuc, a pesar del hambre que la gente en Judá estaba empezando a tener, Habacuc, al tener la respuesta de Dios, hace canciones. Ahora, a pesar que había malas circunstancias, a pesar que había guerras, a pesar que había hambruna, había adoración a ídolos, a pesar de todo eso, nunca deben cambiar tus sentimientos hacia Dios. Si se te muere un pariente de COVID, si pierdes el trabajo, si te va mal en la escuela, si estás pasando por una situación difícil, nunca te pongas en contra de Dios. Tus sentimientos deben ser de lealtad a Dios, porque Dios quizás está probando tu fe, ¿no es cierto?, para darte fortaleza y puede tener algo mejor. La historia de Habacuc es un libro hermoso, a mí me encanta leer mucho de los profetas, pero este profeta se ve que él tenía preguntas. Y cuando uno tiene una pregunta, quiere una respuesta, así que él se las hace a Dios. No es malo preguntarle a Dios, ¿no es cierto? Lo malo es culpar a Dios y enojarte con Dios y alejarte de Dios. El Habacuc no sabía lo que Dios estaba haciendo. Él se decía, pero Dios, ¿cómo puede usar a los babilonios para castigar a Jerusalén si los de Babilonia adoran ídolos y hacen sacrificios humanos y hacen tantas cosas pervertidas? ¿Cómo Dios puede usarlo? Lo que pasa es que Dios le dice, espérate, el pueblo judío me conoce, cuando tiene la Biblia, tiene el Antiguo Testamento, él sabe que tienen que mantenerse a Dios leales, pero ellos no están haciendo caso. Por lo tanto, Dios, voy a usar a los babilonios, pero no creas que los babilonios no van a recibir un castigo por las cosas que hacen. Y como te digo, las cosas que estaban pasando eran terribles, pero él sabía que su pueblo necesitaba corrección, porque su pueblo estaba en pecado, sabía que su pueblo estaba en una situación difícil, ellos no querían acercarse a Dios y Dios decide quitarles la ciudad y el templo de él, destruirlo para que ellos recapaciten, y eso los hizo recapacitar. Cuando después de la destrucción de Jerusalén, los judíos no volvieron a adorar ídolos ni se rebelaron contra Dios, pero se pusieron otra vez en otra forma que te voy a explicar más adelante. Mientras tanto, confiemos mucho en el mensaje que Dios tiene para nosotros, y si tú tienes preguntas puedes hacerlas a Dios, pero Dios te puede contestar hoy día. Te contesta a través de los padres, de la Biblia, de cuando el pastor predica, en la iglesia, en el espíritu de profecía. Dios te contesta de muchas maneras porque Dios te ama. Y eso nosotros podemos entenderlo a través, Dios habla a través de sueños, de consejos, pero lo importante es que tú tienes que confiar, a pesar de todas las cosas que puedes pasar, tú tienes que confiar en Dios. Que Dios nos ayude mucho en esta noche y nos vemos la próxima semana con una próxima lección.